Buenas noches a todos. Estamos hoy día 7 de agosto del 2024. Hoy día comenzamos con la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, 2 y 3. La semana pasada hemos terminado de revisar la primera carta a los Tesalonicenses y hoy día vamos a ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos haga una bendición por medio de su palabra. Ok, esta carta comienza así. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ok, Silvano y Timoteo sabemos que han sido discípulos de Pablo y luego trabajaron juntos en los viajes misioneros y lo oyeron a Pablo hasta el final de sus días. Y nuevamente, esta es una declaración importantísima. Iglesia significa cuerpo de creyentes, no es local, no es denominación. Es un grupo de creyentes que viven juntos o trabajan juntos, parte de la gran iglesia de Dios, ¿correcto? Iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Siempre la iglesia es de Dios, no de nadie, de ninguna denominación, ¿correcto? Muy bien. Y dice gracia y paz. Casi siempre Pablo usa esas mismas palabras. Su oración es que tengamos y vivamos en su gracia, reconociendo que todo lo que tenemos es por gracia, no por obras, y paz. Como dijo cuando estaba acá, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Gracias y paz a vosotros, y acá la cosa la declara una y otra vez. No es la paz del mundo, es la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablando de la unidad y poder de y Padre e Hijo juntos, ¿no? Como dijo Jesús, no he hecho nada, ni he dicho nada que mi Padre no me haya dicho que diga o haga. Y acá comienza primero Pablo en esta carta con una declaración, como lo declaró también en la primera carta de los tesalonicenses, pero acá la remarca más, sobre lo que han hecho los tesalonicenses y cómo es su fe en Dios. Ok, Pablo dice, 3, debemos dar siempre, siempre, gracias a Dios por vosotros, hermanos, nuevamente, no discípulos, no inferiores, no superiores, hermanos, somos familia, toda la iglesia es una familia, por vosotros, hermanos, como es digno. O sea, cuando agradecemos es algo que es digno. Digno significa que es valorable, que es loable, que es algo que merece ser hecho. Se debemos dar gracias por cada cosa que la iglesia, cada facción, cada denominación, cada persona está haciendo cuando está sintonizado con el Señor. O sea, es digno que lo hagamos. ¿Entiendes? Es importante que le demos gracias para mantener también esa visión. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Por supuesto, si algo está mal, tenemos que orar para que hagamos los cambios, ¿no? Pero cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ese es un reconocimiento enorme, ¿no? Estaban trabajando realmente sintonizados en el Espíritu. Tanto, está ocurriendo esto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando dice iglesias, si bien recordamos, iglesia es una sola, pero iglesia significa los cuerpos, los pedazos de cuerpo, una mano, uno es pie, uno es cabeza, uno es lengua, ¿no? Diferentes grupos que están también como hijos e hijas de Dios, formando iglesias en ese sentido, ¿no? Nos reunimos nosotros en las iglesias de Dios, o sea que cuando está con los colosenses, con los corintios, con los sea, se gloria, mira qué ejemplos son estos tesalonicenses, ¿no? Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta palabra soportar lo he explicado un montón de veces. Soportando es, ay, yo aguanto, pues, bueno, ¿qué me queda? Tengo que aguantar, tengo que soportar. No, no es significado de soportar. Soportar significa que uno sostiene. Soportados los unos a los otros no es aguantarnos, es apoyarnos, mantenernos, fortalecernos los unos a los otros. Entonces, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta palabra es que las recibimos y buscamos que todo lo que sucede en nosotros sea para crecimiento y gloria del Señor en nosotros. O sea, la actitud es, todas las cosas que me pasan están en
el plan de Dios y acá estoy yo para que el resultado y el plan de Dios en mí se ejecute. Porque yo estoy permitiendo con mi ser que Dios haga lo que tiene que hacer para mi vida, la vida de mis seres queridos y la vida de los demás. ¿Ok? A eso se refiere con soportar persecuciones y tribulaciones. Entonces, baja la cabeza y "Ay, ¿qué voy a hacer?". Seguimos con el versículo 5. Esto, esto que están haciendo ustedes es demostración, y lo que está pasando, es demostración del justo juicio de Dios. Juicio no es castigo, recordemos. Es determinar qué es lo que cada uno necesita, merece, debe recibir o debe ser quitado, lo que sea. Justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Dios permite cada cosa en nuestra vida, y está hablando a ellos, a los tesalonicenses, ¿para qué? Para que lo que pasemos haga que seamos dignos para su reino, para que podamos aprender, podamos dejar las cosas que no nos corresponden, para poder tomar las cosas que debemos hacer para crecer. Dios pone las cosas para que crezcamos y seamos más dignos. Ok, nuevamente, la salvación es por gracia, pero cuando vamos entrando, acuérdense la parábola de las minas y la parábola de la parábola de las minas, cuando habla de que a uno le das 10, a otro le da 5, a uno le da uno, ¿no? Y los talentos también. Dios te premia por haber usado lo que Dios te da. Y en una parábola, uno produce 5, le da 5 ciudades para reinar, otro le produce 10, le da 10 ciudades para reinar. Significa que conforme usemos nosotros las bondades, los dones del Señor, Él nos recompensa, no con la salvación, porque la salvación es por gracia, sino recompensa en sus dones para seguir creciendo y ser mayor bendición para Él y estar mucho más unidos para lo que Él quiere en nuestra vida, ¿no? Más unidos a Él. Ok. 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto pareciera un poquito fuera de foco con lo anterior. Entonces la palabra no sería porque es justo, sino, ojo, que lo que os atribulan van a pagar las cosas. No os preocupéis, ustedes no tienen que preocuparse en castigar a otra persona o buscar castigo, no. El Señor sabe qué va a pasar con los demás y va a manejar la cosa. Ustedes tranquilos. 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, fíjense acá, a los que nos hacen daño, buscan hacer daño, Dios se encarga de ellos. Y a nosotros que estemos pasando por las pruebas, en este caso los tesalonicenses, que dice, yo les voy a dar reposo. No solamente cuando muramos acá. Jesús, reposo también tiene un significado de paz. Yo no le doy la paz como el mundo la da, dijo Jesús, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, daros reposo con nosotros significa estar sintonizados y en paz, en armonía con Dios como familia de Dios. Y encima, cuando venga el Señor, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Entonces, no solamente la paz acá, sino la promesa de las bendiciones que Dios quiere darnos, que son especiales, de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Cuando venga el Señor, nos va a arrebatar, sí, nos va a llevar, pero no tenemos que pagar por arrebatamiento, hemos dicho, pero sí el reposo, la cantidad, o sea, la magnitud del reposo, la magnitud de la paz, la magnitud de esas bendiciones, depende de cuánto confiamos y cuánto creemos y cuánto obedecemos, ¿correcto? Ok. Y repito, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, miren, ojo, ¿ah? Cuando está hablando, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Acá hay un tema, esto es el tema de la pretribulación, medio de tribulación o post-tribulación al arrebatamiento. No quiero
discutir mucho sobre cuál de las tres versiones es la correcta. Mi forma de ver es que es post-tribulación, pero respeto a los otros creyentes con cada uno. Pero este punto es bien interesante. Dice, daros reposo cuando se manifieste el Señor del cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, cuando venga, no en su primera, en un arrebatamiento secreto o sin nada, sino en el momento que venga, dice, cuando los que defienden la post-tribulación, dice, viene el arrebatamiento y en ese momento vienen las siete copas de la ira de Dios, que está descrito en el Apocalipsis, que es el periodo entre el arrebatamiento y el regreso final de Jesús, que se enseña que ahí ocurre la cena de las bodas del Cordero. Eso ya se los he explicado en otra clase, ¿no? Entonces, fíjense ahí qué detalle tan interesante. Él viene en llama de fuego, no en silencio, no escondidas, sino en llama de fuego. Cuando dice, mira, y ahí dice que nos da reposo. Si el reposo fuera un arrebatamiento previo, entonces ya estaríamos en reposo. Y no es así. El reposo ocurre cuando Él viene en llama de fuego. Qué interesante este versículo para aclarar ese punto, ¿no? Ok, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente es retribución para los creyentes, sino hay retribución. La palabra retribución no es premio, sino es pago adecuado a lo que hagas. ¿Ya? Te van a retribuir a lo que haces. O sea, a nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevos, nos lleva al reino celestial y también nos va a retribuir con ciertas cosas de acuerdo a cada uno, porque dice la palabra bien claro que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego, dice. Y textual, dice así, van a poner todas nuestras obras sobre una piedra para hacer fuego y va a ver si hay oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Lo que se queme, se quemó y la obra perderá. Si había oro, para plata y piedras, pero eso permanecerá. Y dice, la obra de aquel que no quiere nada, que será pasado por fuego, será salvo como por fuego, o sea, como con las justas. Las obras, si no hay obras adecuadas, no hay retribución sobre la salvación, encima de la salvación. Hay salvación, pero no retribución, así que no hay ninguna obra. La obra no te hace entrar, la obra te da recompensas, pero por hacer las obras en amor, ¿no? Por obedecer a Dios. Ok, ok. Entonces, hay retribución también a los que no conocieron a Dios. Retribución para los salvos, retribución para los no salvos, ¿ya? Para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocer a Dios significa no aceptarlo, no es que no vean, ojo. Y eso se les ha aclarado en Juan 3, 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. No, el que rehúsa creer, el que rehúsa recibirlo. O sea, si no lo han conocido porque no se lo han presentado, o se lo han presentado y no lo han querido, son cosas diferentes. Entonces, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es otro. Está hablando de aquellas personas que le ha sido presentado el Evangelio, pero no quisieron recibirlo, no lo conocieron. Aparte, acuérdense la palabra conocer, pisteu, introducir dentro de uno. Entonces, para dar retribución a los que no lo aceptaron ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no lo quisieron para nada. Juan 3:36. Dice, los cuales, esos, no los que no han sido presentados, sino aquellos que le han sido presentado a Cristo y no lo han aceptado y lo han rechazado, ¿ok? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este versículo es un poco confuso porque no se entiende bien, pero vamos a aclarar. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Cuando revisamos las diferentes traducciones y vamos al original, es la palabra esta que se traduce por perdición, es algo como um, desi- eh, disolver, acabar. En algunas partes esa palabra se ha usado, por ejemplo, una vez lo usó Pablo para decir, esta persona está pecando, entonces vamos a enviar a Satanás para que su cuerpo físico se destruya y su espíritu pase al reino de los cielos. Usa esta palabra perdición, ¿ya? Entonces sería como destruir lo malo para a separarlo, ¿no? De nuestro cuerpo físico, separarlo de nuestro cuerpo espiritual, o sea, nuestra mente también física. Pero acá dice algo extraño, excluidos de la presencia de Dios. O sea, si te han destruido, entonces, ¿cómo vas a estar excluido de la presencia de Dios? Lo que está diciendo acá,
es que al no aceptarlo a Dios y el estar separado de Él, es una pena, un castigo o un esto que nosotros mismos nos infligimos al rechazar a Dios. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es lo máximo? Estar cerca del amor perfecto de Dios con toda su bondad, su poder, su sabiduría y que nos tengan con Él, trabajando junto con Él. Es una cosa maravillosa. Entonces, excluidos de su presencia es un castigo enorme también. Todo el mundo piensa solamente en el infierno, pero esta es exclusión de su presencia. Y acá la palabra eterna, sufrirán pena de externa presión. La palabra eterna en algunas versiones está, en otras no. En unas dice extrema perdición, no dice eterna. Hay un poquito de duda al cuál de las dos está. Bueno, pero la idea es, para nosotros es premio y para los demás es el castigo que están sufriendo en este momento es eso, separación de su presencia, no del amor de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces la palabra acá, como repito, perdición, no es la palabra misma que se usa en no quiere que ninguno se pierda, es totalmente otra palabra. Este es como separación, como eh, eh, no unión con, ¿no? Y dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, que no están juntos. Más o menos se entiende más o menos así. Hay una discusión enorme acerca de este versículo, por si acaso, pero ahí dejémoslo por el momento. 10. Cuando venga en aquel día, hablando del Señor, todo eso va a ocurrir ¿cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miren, ese día, dice, ocurrirá la pena para los que no aceptan a Dios y no lo quieren para nada, pero al mismo tiempo viene, ¿para qué? Para darnos, hemos leído, eh, el premio para nosotros, ¿no es cierto? Nos dicen dignos de lo que vamos a subir y los otros van a sufrir esa separación. ¿Pero cuándo? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos. O sea, nosotros lo glorificamos y los otros son separados. No son días separados, es un mismo día. Interesante, ¿no? Entonces, esa separación del arrebatamiento del otro, justo estos versículos no concuerdan para nada con eso. Pero bueno, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos. Dios es glorificado en cada uno de nosotros. Y Pablo habla que Él es glorificado por la gente que está creyendo y creciendo en el Señor. Ustedes son gloria nuestra, dice Pablo en otros versículos. Y nuevamente seguimos. 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La idea es, nosotros estamos siguiendo al Señor, ¿para qué? Para que se cumpla todo propósito de su bondad. No está buscando castigarnos, sino hacernos crecer, hacernos tener paz, darnos los frutos del Espíritu para crecer, ¿ok? Eso es su propósito, que nosotros estemos cada día más cerca de Él y más llenos de su gloria y su paz y todas sus bendiciones. Y toda obra de fe con su poder, para que podamos obrar más y dar más fruto, ¿sí? Con el poder de Dios. Entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor y vamos, mostramos ese fruto y esas cosas, Dios es glorificado y la gente puede decir, miren, estos son hijos de Dios. Entonces, pero lo hacemos a nombre de Él, no en nuestro nombre. No para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar a Dios, ¿no? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros glorificados en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por su gracia, no por nuestras habilidades. O sea, si nosotros nos sumergimos en Él, su gracia actúa y esa gracia muestra poder y ese poder es visto y ese poder permite que sean alabados y vean su gloria a través de nosotros. ¿Ok? Listo. Vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 habla un poquito otra vez del tiempo de su venida y aclara otra vez un concepto bien interesante. En el primero habló de la venida también, en primera Tesalonicenses, y ahora dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que lo llamamos el arrebatamiento y luego el pase para la cena de las bodas, os rogamos, hermanos, por favor,
No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y él le había instruido, le había enseñado, no dejéis que los cambien lo que ya han aprendido, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo, ¿qué quiere decir? Es, el día del Señor no está cerca. Ojo, claro, esto fue hace 2000 años. Pues mucha gente dice, "Sí, el Señor está cerca, Dios el Señor está cerca". Dice, no os dejéis cambiar vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os preocupéis, ni estéis atentos. Si alguien dice por carta de cualquier forma que el día del Señor está cerca, y ahora dice, y acá lo aclara ese punto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es que rechacemos lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? O sea, las doctrinas totalmente equivocadas. Antes venga la apostasía, uno, y, no dice uno y el otro no, los dos juntos. Apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tiene que estar manifestado. Si no se manifiesta, el Señor no va a venir antes. Nuevamente dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿se acuerdan que en el anterior estaba hablando que cuando venga al mismo tiempo va a venir llevarnos, como dijo en primera Tesalonicenses, y al mismo tiempo viene la ira de Dios sobre la ira de Dios son las copas de ira, la parte final, es el final de la tribulación, ¿no? Ok. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es lo que va a hablar de anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no solamente contra Cristo, sino contra toda religión, ¿ya? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, ¿cuál es el templo de Dios? Vamos a aclarar esto. Primero, la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios, pero no se está refiriendo a ese templo que es el templo verdadero. Cuando Salomón construyó el templo, él terminó el templo y dijo, ¿qué cosa he hecho? El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué templo lo puede contener? Y en ese momento abrió los ojos y dijo, este templo que yo le he hecho, ese no es su casa. Y eso lo repitió Esteban en Hechos de los Apóstoles cuando dijo, no dijo el profeta, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué templo lo puede contener? Está diciendo, el templo físico no es. Pero desde el punto de vista judío, ese era el templo de Dios. Porque todavía ellos no eran templo, porque todavía no habían recibido a Cristo, no habían recibido al Mesías y no podían ser templo. Entonces, a eso le llaman templo, no al verdadero templo. Ok, entonces nuevamente, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahorita no hay un templo físico. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Por eso mucha gente enseña que si no hay reconstrucción del templo de nuevo, no puede haber el anticristo la venida y no puede regresar Cristo. Eso es lo que mucha gente enseña. Con cuidado, porque también cuando comenzó el templo de Dios o el lugar santo, porque en Mateo 24 Jesús dice, cuando vean en el lugar santo la imagen de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces el lugar santo se refiere al sitio donde se hacían los sacrificios, se presentaban los sacrificios y el lugar santísimo era más adentro, en ese era el lugar santo. Entonces el lugar santo era una tienda, un tabernáculo. Entonces hay una discusión enorme, ¿tiene que ser templo físico o tiene que ser un tabernáculo? No interesa. La cosa que acá en este momento la palabra dice claramente, aquel que se tiene que sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, actuando como si fuera Dios y mostrando señales y prodigios, porque eso también lo dice la Biblia, que el anticristo va a mostrar y engañará inclusive a algunos elegidos, ¿no? También está en otro versículo. Ok, entonces no va a venir Jesús hasta que ocurra eso. Bastante fuerte, ¿no? Ok. Entonces no digan, ya llega ahorita. Primero tiene que pasar eso antes que el Señor venga. Eso es lo que está diciendo. Pero hay gente que dice, no, primero se lleva a la iglesia y después eso. Pues, va a ser cuando nos lleva a nosotros y al mismo tiempo va a venir. Entonces, y va a ser cuando se manifieste. Por algo está hablando. De eso está hablando Pablo ahorita. Ok. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, ya se los he explicado varias veces.
Si lo estoy volviendo a hacer acordar, no os dejéis engañar. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero no explica qué es. Dice, vosotros sabéis. Es algo que le dijo esto. ¿Qué lo detiene? Ok. ¿Cuándo regresa Jesús? Dice, yo, no va a ocurrir hasta que el último de los escogidos, ¿no?, venga a mí. O sea, todos los que hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser parte del cuerpo de Cristo, tienen que venir a la tierra, nacer y ser salvos. Y recién cuando el último de ellos se salve, entonces ahí viene Jesús en su segunda venida para llevarnos como la esposa de Cristo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que está avisado con tiempo. Entonces, ¿qué lo detiene? Lo detiene que todavía todo el cuerpo de Cristo no está completo. Esa es la verdadera cosa que lo detiene. Pero acá habla de algo más. Dice 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio de iniquidad, o sea, significa el poder secreto, escondido, que tiene el mal, que ya está en acción. O sea, Satanás es el rey de este mundo, dice la palabra. Satanás cuando tentó a Jesús dice, yo soy dueño de todo esto. Si tú te postras, me adoras, yo te lo entrego todo, porque todo me ha sido entregado a mí. ¿No? Es cuando hace la tentación. O sea, es el que maneja el mundo físico, actual, el humano, no el divino, es Satanás, que está acá. Entonces, ese está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay alguien que en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, aquí no le explica, pero algunos teólogos explican que lo usan él, pero el simbolismo es el cuerpo de Cristo, que no es su cuerpo de Jesús, el que resucitó, sino se refiere a cada uno de nosotros, porque la palabra dice que todos nosotros, toda la iglesia somos su cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, eso es lo que lo tiene mientras nosotros estamos aquí. El momento que seamos llevados, ahí ocurre la parte final, ¿ya? Entonces, dice acá, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca es su palabra. Aquel inicuo, este no es Satanás, es el anticristo, porque Satanás sigue todavía 1000 años más en un pozo sin fondo. Lo describe después en el Apocalipsis. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En su venida, el anticristo va a ser destruido. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que se va a manifestar como un falso Mesías, o el falso ungido, el falso Cristo, ¿no? Que eso es lo que está profetizado. 9. Perdón, 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. O sea, a los que no aceptan el amor de Dios y no lo quieren, que son los que se pierden, entonces los engañará con estas señales y creerán en él, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la verdad? Cristo, su amor, su poder. Al no recibir ese amor por él, por la verdad, no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué pasa eso? Están perdidos, o sea, no han conseguido la salvación por gracia que Dios quiere dar a los que lo aceptan en él. A eso se refiere, eso es lo que han perdido. Por esto Dios 11 les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando alguien rechaza la verdad, o sea, lo que es el amor de Dios, lo que es su potencial y todas las cosas, entonces, si no creen la verdad, se creen una mentira. Pero va a venir con poder para que esta mentira realmente sea aceptada por esas personas que no quieren el amor. No está hablando de Dios engañarlos para que no entren en el reino, no. El poder engañoso es a los que lo han rechazado, a rechazar el verdadero amor de Dios, ¿no? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y acá lo aclara más. Este es interesantísimo porque nuevamente es a los que se complacen con la injusticia, o sea, que no quieren el amor, no quieren las cosas bien hechas, no, quieren sacar su propio provecho, o sea, el corazón está no buscando la verdad. Todos nosotros fallamos, todos nosotros somos injustos en cierta medida, pero estamos buscando la verdad, estamos buscando a nuestro Creador, con todos los errores que tengamos. ¿Ya? Entonces, aquellos que no creyeron, y la nueva aparente no es creer con la cabeza, aquellos que no aceptaron esa verdad, ese amor que vive en ellos. Creer significa pisteo, introducir dentro de uno.
Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Yo no quiero que entres, entonces estoy rechazando ¿qué? La verdad, ¿no? Jesús, yo soy la verdad, ¿no? Y la vida. Que no, ok. Sino que se complacen con la injusticia, que es lo contrario. Dios es a los que rechazan el amor totalmente y creen justicia. Por eso dijo, el único pecado que no se debe perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es el amor de Dios. Es el verdadero amor de Dios del que procede el Padre, el Hijo y ese amor para llegar. Pero no quieren eso, lo rechazan. Y aquel que hace eso de verdad, ese es el único que no va a ser perdonado. Jesús lo dijo, el único pecado que no será perdonado, la blasfemia con el Espíritu Santo. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, desde el principio, ¿sí? Antes que nazcamos. Mediante la santificación, salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el instrumento que ha permitido esa salvación es aceptar esa verdad que es Cristo y que el Espíritu Santo nos santifique por medio de aceptar la muerte de Cristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿no? 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, o sea, el mensaje, las buenas noticias, Evangelio, buenas noticias, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús muere y paga por nosotros. Al aceptar su pago, entramos en su gloria, no la nuestra, en su gloria, ¿sí? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No la alcanzamos por obra, sino la alcanzamos por aceptar su pago por nosotros. 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No se separen, que nadie los engañe, como dijo hace un ratito. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No busquemos confort en el mundo. Dice que el confort de nuestros corazones, ¿quién? Jesucristo y el Dios Padre. Porque en Él hay consolación y buena esperanza por gracia. La palabra esperanza es confiar en su palabra. Esperanza no es esperar que algo suceda. Es confío en lo que Dios ha dicho, entonces estoy esperando que se ejecute, que pase lo que Dios ha dicho, porque si Dios ha dicho, va a pasar. Punto. Eso es esperanza. ¿Ya? Por gracia, nuevamente, no por obras. Y que eso conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra, que nos ayude a mantenernos en la palabra. Y acá acabamos con el pedacito de el tercer capítulo, que no hay mucho que explicar excepto una advertencia sobre cómo portarnos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Es orad unos por otros, ¿no? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En otras palabras, oremos por cada uno de nosotros para que cuando nosotros salgamos a dar la palabra, eso corra y mucha más gente se salve, ¿no? 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es del todos la fe, porque no es de todos la fe. Que nos libre de personas que se acercan, que dicen que son hermanos, que se acercan y que nos estorban después. ¿Ya? O sea, Señor, por favor, que esos falsos hermanos no nos estorben. 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si estáis en el Señor, ¿no? Él es fiel. Él no va a fallarles, no va a fallarnos. Él va a afirmarnos mientras nos mantengamos en Él. Vamos a hacer un buen cimiento, es el Señor. Y nos guardará del mal. Él dijo, cuando construyamos sobre Él, vendrán vientos tempestades, pero nuestra casa va a permanecer, ¿no? 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, confío que ustedes con todo lo que han crecido van a seguir en el camino. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea que nuestros corazones, el Señor lo va a hacer, pero tenemos que orar y dejar que eso actúe en nosotros. ¿Qué cosa? Que nos encaminemos a qué? A su amor. ¿Ya? Entonces, si amamos a Él, queremos hacer las cosas que son agradables a Él. Y al querer hacer y tener esa disposición, el Señor puede usarnos en forma enormes. Y a la paciencia. O sea, no esperar que todo pase ayer. Y con tranquilidad y en calma, en paz, podamos avanzar. Como dice en Isaías, que Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere porque en Él ha confiado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que confiar. Y al confiar viene la paz y todo lo que el Señor está prometiéndonos ahí. Y acá dice, pero os ordenamos, hermanos, eso sí, claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque una cosa, vamos al mundo a predicar y a dar ejemplo, pero si estamos andando con alguien que dice que es hermano y se porta mal y no lo corregimos y participamos de las obras con esa persona, nos hace mal. Y si no participamos pero las toleramos, está afectando a él y a nosotros. Entonces, dice que los apartéis. No quiere decir que lo mandéis al infierno. Orar por la persona, tratar de ayudarlo, pero no confraternizar en el sentido de hacer las cosas junto con él en las cosas que están mal. Es guiarlo, no votarlo, pero ya no ser como sus patas íntimos que hacen las cosas junto con él, porque nos está llevando a error, ¿no? 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, viste nuestro ejemplo, ni comimos de balde el pan de nadie, porque Pablo trabajaba para mantenerse, no se aprovechaba de los demás, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No es la idea sacarles plata o que me mantengan por ser un hijo de Dios, sino demostrarles que por amor a ustedes lo hago, no para conseguir algo de ustedes. Sí, obviamente tenemos que honrar a las personas que nos ministran y debemos hacerlo, sí, pero no, el que ministra no debe estar buscando eso, sino buscando dar la palabra. Y por agradecimiento y por honrar a Dios, vamos a apoyar a esa persona para decir, pero no estamos buscando el que está dando la palabra y está ministrando, está haciendo evangelio, buscando qué recibir. Lo estamos haciendo por amor, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Nuevamente, hay el derecho, el que trabaja merece ser pagado. Estamos trabajando, no la palabra merece ser pagado, pero no estoy buscando ser pagado, que es diferente. ¿Sí? 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, pide nomás para que te ayuden y no hacer nada, no. Si alguien está pidiendo, pero está trabajando y no logra alcanzar por más esfuerzo que tiene, sí, vamos a ayudarlo. Pero si no lo está haciendo, porque eso no es bueno para el crecimiento. Porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Nuevamente, cuidado. Cuando alguien está haciendo eso, no tienes que apoyarlo en eso. Tenemos que apoyarlo en oración, en enseñarle, tratar de corregirlo. Pero también, si alguien es drogadicto, ¿no es cierto? Y le das plata, va a comprar drogas, no le des plata. Para hacerle un resumen a eso. 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, lo que están portándose mal, paren y hagan lo correcto. Y no estén pidiendo porque no es la forma como deben hacerlo. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien o hacer bien. O sea, busquemos ayudar, sí, y busquemos dar amor a los demás, sí, pero también ver el que no está haciendo las cosas correctas y le estás ayudando, lo estás llevando a cosas peores, que se ve mucho cuando hacemos las cosas para gente con drogas o con sí, ese tipo de cosas, que hay que hacerlo de una forma que las personas despierten para que hagan los cambios, ¿no? Porque si le das, no funciona. Se hunden más con el tiempo. Ok, 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no tengáis por enemigo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Ojo, miren, no es para odiarlo ni para despreciarlo. Dice para que se avergüence. Oye, sí, pues que sufra vergüenza. No, para que se avergüence, para que se dé cuenta de que está haciendo mal y eso produzca en él un sentimiento de, oye, yo estoy equivocado. Eso significa un avergonzarse. Y al entender el error, puede producirse un cambio. Y al mismo tiempo, pues eso no dice, no lo trates mal, sino amonestarlo como un hermano, no, o sea, como alguien de tu familia que lo quieres, pero no le vas a dejar que haga las cosas incorrectas porque no lo va a ayudar para nada. Resumiendo eso. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo que está diciendo ahorita Pablo, es que cada carta que él escribía, la salutación de hace este, en su mano, entonces, para que reconozcan la letra, que no es una letra de cualquiera, sino es su propia letra. Es una forma de decir, esta carta
He terminado acá de escribir mostrando que sí, soy yo. Acuérdense que las cartas no eran páginas sueltas, sino un solo pergamino. Entonces, todo lo que está escrito al final, Pablo dice, ok, todo esto que está anterior es carta mía. Es para que no vayan a ser engañados por más. Qué interesante, ¿no? Para no cometer ese error. Ok. Padre Santo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero que lo hayan disfrutado la clase de día. Dios me lo bendiga a todos.